Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Una bendición estar en esta iglesia primera de aquí de Matamoros. Ahorita pareciera ser que no conozco a muchos, pero no es porque no les conozca, es porque el antifaz que traemos por allí, es porque la mascarita, el cubrebocas. Hermana, mire, ya ve, no le conocía, dije, pues ¿quién será esta hermana gringa que está por acá? Pero es la hermana, ¿verdad? Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Es una bendición estar en esta iglesia, estar con ustedes, volverles a ver. Qué bueno que están ustedes congregándose, que hacen el esfuerzo por estar aquí, porque la verdad de las cosas, hermanos, es que necesitamos, ahorita le decía yo a mi hermano, aprender a convivir con este virus. ¿Cuándo se va a terminar? Seguramente que el Señor tiene en su calendario cuándo terminarlo, pero como pueblo de Dios, y lo cantábamos ahorita, requerimos también dar testimonio de que no hay nada que detenga la obra del Señor. No hay absolutamente nada a menos que venga de Dios, y eso será en su segunda venida, cuando los templos tendrán que cerrarse, pero los que allí se congregaban ya no estarán más allí, sino con nuestro Dios. Amén. Así que Dios les bendiga esta mañana. Yo quisiera invitarles ahí a ir a la Biblia y buscar el Evangelio según San Marcos para leer el capítulo 11 de los versículos del 1 al 11. Marcos 11, versículos del 1 al 11. Cuando usted lo encuentre, le voy a pedir que por favor se ponga en sus pies. Y entonces vamos a leer esto de manera alternada, porque me dijeron que tenía como hora y media para la predicación, así que imagínense, ¿no? Apenas va a ser la una, como eso de las 2 vamos a estar saliendo, así que hermanos, van a estar ustedes un poquito sentados ahí, pero se ponen de pie cuando encuentran el pasaje y de manera alternada leemos del versículo 1 al versículo número 11. Amén. Inicio la lectura, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La llegada del Rey. Ese es el título de la predicación, del sermón, de la plática, como ustedes quieran llamarle, para este domingo. Acuérdense que estamos en lo que la gente dice llamar el Domingo de Ramos, ¿verdad? Que propiamente no fue instituido así allá en el tiempo de Jesús, sino más o menos allá para el siglo III, IV, más o menos se establece esto de lo que es el Domingo de Ramos, y ya propiamente como tal, con toda la liturgia que se hace, bueno, pues estamos hablando ya más o menos por el siglo VIII, así que tardó en el hecho de que así se le llamara. Pero lo que sí es cierto es que estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, definitivamente.
Para usted y para mí que estamos aquí en este recinto sagrado, estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y lo recordamos porque seguramente que todas las cosas que tiene uno que recordar de Dios acerca de Jesús es precisamente esa semana de la pasión, es ese momento de la muerte sacrificial vicaria de Jesucristo, expiatoria por cada uno de nosotros, y entonces no podemos sino comenzar con esta entrada triunfal. Y entonces hablamos de la llegada del Rey. Ya lo dijimos, muchos llaman a este día Domingo de Ramos. Ahorita venía aquí dando vuelta y me topé a una señora que iba con su ramito, ¿verdad? Ya tal vez a su casa, no sé, pero así le llaman. Y con ello quieren señalar el inicio de la semana de la pasión de Cristo, o la Semana Mayor, o la Semana Santa, como se le llame. No obstante, como ya lo dije hace un momento, en diferentes versiones de la Escritura, ahorita escuchaba que estaban manejando aquí los hermanos que dirigían el culto, que tenían diferentes versiones. En las diferentes versiones pone el encabezado en ese pasaje como la entrada triunfal en Jerusalén. Y es porque en estos pasajes se narran precisamente tales eventos, tales hechos. ¿Cómo es que Jesús entra a Jerusalén? Y esa entrada es una entrada que se le conoce como triunfal. Y muchos dicen, pero ¿cómo triunfal si es que iba a la muerte? ¿Cómo es que viene proclamando triunfo si al final de cuentas su vida sería entregada? Bueno, pues es que para el cristiano la muerte de Jesús es victoria, ¿verdad? Así que no podemos nosotros decir que no sea una entrada triunfal, sino precisamente estamos diciendo esto. Ciertamente en el texto griego, cuando nosotros vamos al texto griego, no aparece ningún otro título ahí que diga Domingo de Ramos o X cosas, sino dice así, ¿verdad? El hecho de cómo es que Jesús entra a Jerusalén. No aparece tampoco la cuestión allí de título, porque en la Biblia propiamente, en el original, no está dividido así en capítulos como nosotros lo tenemos y toda esta cosa, sino que se sigue la narrativa de los sucesos que acompañan a esta última semana de la vida de Jesús, y es lo que nosotros vamos a estar tratando en estos momentos. Y uno de estos sucesos es esta escena que nos ocupa el día de hoy, cómo es que entra Jesús a Jerusalén. Y este suceso se da precisamente después del grandioso milagro de la resurrección de aquel gran amigo de Jesús llamado Lázaro. Entonces veamos nosotros que hay como una cadena de eventos, de sucesos que están hablando acerca del poder de Jesús sobre la muerte. Acuérdense ustedes que Lázaro, a quien Jesús amaba, había muerto, y toda la gente, todos aquellos que le conocían, tenían un gran dolor. Y la familia de Lázaro, Marta y María, o María y Marta, como usted guste, pues también sentían la pena muy fuerte en su corazón. Cuando Jesús viene, entonces aquellas de alguna de otra manera le hacen un reclamo y le dicen: mira, Señor, si tú hubieses estado aquí, nada de esto hubiese pasado. Pero es que no es el deseo del hombre el que se cumple. No es el plan del hombre el que tiene que venir a dar fin a lo que en un momento dado se espera. Es más que nada el plan de Dios perfecto, desde antes de nuestra existencia terrena, el que tiene que cumplirse. Y entonces Él no les contesta, sino solamente a María, a Marta les dice: su hermano va a resucitar. Pero ya estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando del triunfo de Jesús sobre la muerte misma. Y para eso ahí está Lázaro, que es levantado de entre los muertos, y propiamente entonces con eso Jesús está diciendo: yo tengo poder sobre la misma muerte. Y entonces así sigue el desarrollo de los sucesos. Lázaro murió, pero es resucitado.
Y entonces mucha gente comenzó a acompañar a Jesús a donde quiera que él iba. ¿Por qué? Pues porque estaban viendo las señales, los prodigios, los milagros que Jesús mismo hacía. Miren, los hombres, el ser humano, es convenenciero. Disculpen ustedes la expresión, tanto los que están aquí como los que me siguen en la transmisión, pero somos muy convenencieros. Cuando un partido político, hablando ahorita del momento, nos dice y nos invita a seguir a su candidato, decimos, ¿y qué van a dar? ¿O qué me van a dar? ¿O qué voy a ganar? ¿Verdad que sí? Cuando va a haber algún evento en la iglesia, ¿y qué van a dar? Ahorita el hermano Miguel ya se adelantó, pero bueno, la cuestión es, ¿y qué van a dar? Es decir, siempre estamos esperando a que ¿qué? A que nos den y que nos den y que nos den. Bueno, mucha gente seguía a Jesús porque miraba en él una fuente de bendición y por supuesto estaban esperando que parte de esa bendición llegara a sus vidas. Definitivamente que esto es así. Y muchos comenzaron a seguir entonces a Jesús. Por conveniencia, por lo que usted quiera, pero comenzaron a seguir a Jesús. Y allí tenemos entonces que la Escritura nos habla y nos dice que Jesús se dirige pues a Jerusalén. Como todo buen judío, a celebrar la Pascua en Jerusalén, a celebrar esa fiesta que marcaba la liberación del pueblo de Israel de allá, de Egipto, y entonces él se dirige a Jerusalén. Pero no a celebrar la Pascua a la manera que todos los judíos la celebraban. No a solamente partir un pan, no solamente a beber una copa, sino a dar su vida, y no solamente por aquellos hermanos de sangre judíos, sino por todo el mundo. Y eso hace de este evento algo maravilloso. Eso hace de este evento algo especial, algo que debe de tocar nuestros corazones, de mover propiamente nuestras emociones y de darle la honra y la gloria al Señor. Porque aquel día que está marcado en el calendario como el Domingo de Ramos y en la Escritura una abreviatura ahí de la entrada triunfal, es el camino que nos lleva hasta la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo obró la salvación por usted y por mí. La llegada del Rey, entonces. Me permito hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué nos referimos a esta enseñanza del pasaje de Marcos como la llegada del Rey? Bueno, en primer término, porque Jesús se autoproclama Rey, realizando acciones, digo yo aquí en el bosquejo, dramáticas que nos muestran esa enseñanza de que Jesús es el Rey. Acciones dramáticas. Dramatismo hay en la escena que Marcos, que Lucas, que Mateo y que Juan, aunque sea un poquito, nos narran allí. ¿Por qué decimos esto? ¿Se acuerdan ustedes que en muchas ocasiones cuando Jesús hacía un milagro, cuando algo maravilloso estaba ante los ojos de la gente, Jesús mismo decía, pero no lo digas a nadie, solamente ve, haz esto, haz aquello, y les daba instrucciones, pero no dijeran más allá. Jesús todavía ¿qué? Escondía su realeza, escondía quién era, porque el tiempo determinado por el Padre no había llegado. Pero ahora llega el momento, y ahora no es la gente, sino es Él mismo el que se autoproclama Rey. Y lo dije a través de acciones dramáticas. ¿Y cuáles son estas? Menciono dos de ellas. La primera es que Él envía a 2 de sus discípulos. Así nos habla el pasaje. Y esto nos dice algo de cuando un rey enviaba delante de sí a sus emisarios para que hicieran preparativos o hicieran los preparativos para el arribo del monarca al lugar a donde iba. Eso era lo que hacían los reyes, los monarcas de aquel entonces. No solamente llegaban a la buena de sí, no solamente llegaban y nadie los esperaba. No, se enviaba a los emisarios y se decía, viene tal o cual monarca, viene el rey, así que prepárense, porque van a ser ustedes espectadores, testigos de la entrada de nuestro Rey. Y entonces Jesús hace esto precisamente.
¿Envía qué? Envía a 2 de sus discípulos y les dice, vayan y hagan esto. Asimismo también cuando iba a celebrar la cena, de esa misma manera lo hizo. Jesús es rey. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Si mucho tiempo Él dijo, no lo digan, ahora es el tiempo de proclamarlo y de decirlo, Jesús es el Rey. Y ahora a usted y a mí nos corresponde eso, mi amado hermano, mi amada hermana. Decir que el Rey de reyes que vino y murió, pero que también, como la misma palabra del Señor lo dice, resucitó y ascendió a los cielos, es el Rey que viene. Y las señales ya no las podemos ocultar. Las señales ya la gente no puede negarlo, pero el corazón de muchos todavía se hace duro. El corazón de mucha gente todavía se cierra ante esta gran verdad de que Jesucristo es el Rey. Esta acción dramática de enviar entonces a los emisarios a preparar la entrada del monarca nos está diciendo que Jesús está hablando de sí mismo como ¿qué? Como el Rey. Otra acción que nosotros vemos es el hecho de que tomara algo que aparentemente no le pertenecía. ¿Qué era eso? Pues un burrico por ahí, un asno. Algunos dicen, no se ponen de acuerdo los evangelistas porque unos dicen que solamente tomó un asno y uno dice que tomó a la mamá de aquel burrito. La verdad de las cosas que eso es un tanto no muy relevante para lo que Jesús realmente quiere enseñar. Porque aquí se está hablando de la soberanía de Jesús. ¿Conoce usted a un rey que no tenga soberanía? ¿Conoce usted a un potentado que no tenga potestad? Dejaría de serlo. Jesús es soberano. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que todas las cosas le pertenecen a Él, pero no solamente le pertenecen, sino que tiene autoridad sobre de ellas. Y que tiene autoridad para darles el uso, no tanto que a nosotros nos agrade, sino para gloria de Él. Eso es lo importante. Y aquí se nos habla y se nos dice que dispone del asno o de la asna y el asnito, el burrito, para cumplir sus propósitos. Pero sobre todas las cosas nos está hablando de ¿qué? De su soberanía. Jesús es soberano. Hace un rato decía, Jesús es el Rey. Amén. Pero ahora yo digo, Jesús es el soberano Señor. Amén. Eso le compromete a usted y a mí. Eso nos compromete a nosotros. La gente que se menciona en el pasaje gritaba y decía, Hosana, el que viene en el nombre de David. Y era una gran algarabía que bueno, ahorita vamos a ver eso precisamente. Pero Jesús es Rey, tanto como Jesús entonces es ¿qué? Es soberano, es dueño. ¿De qué es dueño? Es dueño de todo, de este templo, de la ciudad, del estado, del país, del continente, del mundo entero. Y usted y yo estamos ahí. Por lo tanto, Dios es dueño de su vida y de la mía, de quien nos sigue en la transmisión. Jesús es dueño de todos y cada uno de nosotros. Pero ¿lo tenemos como soberano? ¿Realmente Él ejerce su autoridad sobre nosotros? O como decía mi abuela, o remilgamos de eso. O de pronto no estamos muy de acuerdo con darle nuestra vida a Él. Si alguien les pregunta que por qué desatan a este animalito, ¿qué les dijo Jesús? Díganle, el Señor lo necesita. Y bueno, eso será parte de mi mensaje de esta tarde, pero nada más aquí lo comento así. Fíjense, el qué, el Señor.
Pero luego dice algo, lo necesita. ¿Lo necesita por qué? ¿Porque está cansado Jesús? No. Lo necesita simple y sencillamente para cumplir sus propósitos. Siendo el Señor, está diciendo, quiero hacer uso de lo que tú tienes. ¿Como si fuera qué? Como si fuera mío. ¿Qué tiene usted, hermano, hermana? Que usted ha dicho que es del Señor y que Dios es soberano. ¿Qué tiene? Bueno, pues eso que usted dice que tiene, el Señor le dice, lo necesito. Su tiempo, sus habilidades, sus capacidades, sus posesiones, todo y cada una de estas cosas, el Señor llega el momento en que dice, lo necesito. ¿Qué dijeron aquellos? Está bien, adelante. ¿Así decimos nosotros? ¿Adelante? ¿O nos cuesta? Nos cuesta algo de trabajo decir, pero es que no. Ay, si es lo que más me gusta, ¿cómo lo voy a dejar? Pero si es lo que más quiero, si me costó dinero, si me esto, aquello. Estamos diciendo que Jesús es rey y Jesús es soberano. La llegada del rey, ya no a Jerusalén, la llegada del rey a su vida y a la mía involucra reconocimiento de quién es Él y de lo que significa para nosotros. Si Él es el rey, entonces también Él es el soberano para mí. La llegada del rey. ¿Qué más hay en este pasaje? Jesús ilustra su realeza prefigurando la entrada triunfal de un soberano que vuelve a la batalla, y seguramente esto usted ya lo ha escuchado en labios de algún otro predicador. Quiero que escuche lo que yo quiero compartir. En el tiempo en el que se desarrollan estos eventos, estos sucesos, era muy común, pero muy común que algunos soberanos o la mayoría de los soberanos que iban a la guerra y volvían triunfantes, volvían victoriosos, entraban a su ciudad pues con gran pompa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían proclamar precisamente ¿qué cosa? Pues que venían de la guerra y venían airosos, venían triunfantes, venían con la frente en alto. Y entonces de esa manera hacían ellos. Y la gente se acumulaba por las calles y con gritos de victoria saludaban y recibían al monarca. Y de esa manera, precisamente, es como fue recibido Jesús. Aquí, lo único que tenemos de diferente es que Jesús no venía de una guerra donde airosamente estaba entrando a la ciudad, sino que venía a presentar propiamente la guerra, la batalla, y de donde él saldría victorioso, triunfante, cuando resucitara. Y ahorita se habló del próximo domingo, que le conocemos como el domingo de resurrección. Pero Jesús está autoproclamando rey en la manera en la que entra en la ciudad. Así, pero había algo diferente, y les voy a decir en qué consiste esto. El que venía, monarca de allá, el rey que venía y venía de la batalla triunfante, montaba un brioso caballo, un corcel que denotara la fuerza, el ímpetu de quien lo montaba. Denotaba la personalidad gallarda, valiente de quien estaba montándolo. Pero en este caso Jesús no montaba un fiero corcel, sino montaba ¿qué? Un humilde asno. Ahora la cuestión aquí es, si aquí en la laguna nosotros vemos un burrito y decimos, es un burrillo. ¿Se fijan ustedes en las cabalgatas que hacen hoy aquí?
¿Qué está la gente esperando? Ver los caballotes esos grandísimos, bonitos, etcétera. Pero alguien se atreve a llevar un burrito y ni atención se le pone, ¿verdad? Somos selectivos. Pero en el tiempo de Jesús, el burrico tenía un símbolo. Y era símbolo de humildad y de paz. Es decir, que cuando Jesús está escogiendo un asno para entrar a la ciudad y no un corcel, no un caballo brioso, y está montándolo, entonces simple y sencillamente está diciendo: vengo a poner paz. El rey que viene a buscar la paz. Eso es lo que Jesús quiere decirnos. La verdad de las cosas es que aquí tenemos esto. Un rey, cuando iba a otro reino e iba en son de paz, no montaba su caballo brioso, sino que montaba un asno y se dirigía precisamente a tal o cual lugar en señal de que venía en son de paz. Y así lo tenemos aquí a Jesús. Jesús se autoproclama el rey que entra a la ciudad, pero no el rey que ha venido de la guerra, sino el rey que ha venido construyendo la paz que el hombre necesita. La paz que se perdió cuando el hombre se rebeló contra Dios en el huerto del Edén. Tenemos esto entonces. Jesús es nuestra paz, lo declara la palabra del Señor. Y tenemos aquí, hermanos, simple y sencillamente el hecho de que el que cabalga ese asno es uno que no es un rey pequeño, que no es un rey minimizado, sino que es el Rey de reyes y Señor de señores, pero que ha venido a traer la paz que el hombre necesita. La paz que nada ni nadie puede dar, sino solamente ¿quién? Solamente Jesús de Nazaret. En la semana escuchaba a un hermano allá en la iglesia dar testimonio y decir: hermanos, a él le practicaron una cirugía hace unos 6, 7 meses atrás y hay necesidad de volverle a hacer la misma cirugía con mucho riesgo. Y nos decía a los varones: hermanos, fui al doctor, dice, y el doctor me dijo: ¿qué? ¿Está usted listo? Dice, yo le dije: sí, cuando usted quiera. Y dice el hermano que le comentó el doctor: ¿no tiene miedo? Y él le dijo: estoy en las manos del Señor, estoy en las manos de Dios. ¿Qué miedo voy a tener? Si el Señor desea llevarme, me va a llevar. Pero si el Señor quiere darme otra oportunidad, lo va a usar a usted para que todavía siga yo aquí. La confianza que tenemos en un rey que pone ¿qué? Que pone paz en nuestro corazón. No solamente nos ha dado esa paz con Dios, la cual no teníamos antes y tratábamos de buscar sentirnos bien a través de probar muchas cosas. No, sino también nos da paz en el sentido de para con nosotros mismos. Esta pandemia ha hecho estragos. Hay gente que sin darle el virus se ha enfermado de angustia, de tristeza, de pensar que pudiera darle. Pero hay cristianos a quienes nos ha dado y en medio de la enfermedad glorificamos a Dios y decimos: Señor, gracias porque tú te muestras en todo, porque nuestra vida está en tus manos. Porque si no estuviera ahí, entonces ¿cuál sería nuestra paz? Pero Jesús entonces se autoproclama rey, pero un rey de paz. Un rey que viene, un rey que es alabado, un rey que en su momento simple y sencillamente escucha a la gente decir: Hosana. Y esa palabra Hosana, aunque muchos dicen que es como un saludo, no, más que un saludo es una petición. Es un grito de pedir auxilio, porque eso es lo que significa en el hebreo y se dice: sálvanos, Señor. Eso es lo que la gente estaba diciendo: sálvanos, pero sin saberlo. La gente de pronto no sabe lo que dice ni lo que hace.
Si uno dice amén, el otro lo dice, pero oye, ¿qué quiere decir amén? Pues quién sabe, pero se oyó bonito. Él lo dijo, lo digo yo también. No, Hosana quiere decir sálvanos, Señor. Y la gente estaba diciéndole, sálvanos. Necesitamos la salvación y solamente viene de ti. Pero no lo sabían, no lo comprendían, solamente lo decían. Y hoy hay mucha gente así. Hay mucha gente que piensa que con rituales está cumpliendo y está haciendo las cosas y que Dios tiene que salvarle porque se portó bien, porque hizo todo el ritual. No, la salvación viene de aquel a quien se le pidió sálvanos. La salvación viene de Jesucristo, el unigénito de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucha gente hoy salió y se dirigió a los templos a bendecir los ramos, cosa que, como dije al inicio, eso solamente se estableció hasta el siglo VIII de nuestra era. O sea que en el principio no fue así. Y la gente viene pensando que con hacer aquello algo hizo para merecer el favor de Dios. El que les habla no merece el favor de Dios. Y creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que no somos merecedores del favor de Dios. Pero por su gran misericordia y por el gran amor con el cual nos amó, es por lo que hemos sido aceptos en el amado. Tenemos comunión con el Padre porque tenemos comunión con su Hijo Jesucristo, el cual, siendo el Rey, siendo el soberano, se humilló hasta lo sumo, tomando la forma corporal del hombre, y se hizo obediente, dice Pablo. Y una obediencia que lo llevó ¿hasta dónde? Hasta la muerte, pero muerte de cruz, no cualquiera, sino la muerte más vergonzosa que pudiera haber existido en ese tiempo. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Bendito sea el nombre de Dios. Hosana, amén. Podemos decir esto: sálvanos, Señor, y el Señor nos ha salvado. Y por último, hermanos, no era cierto eso de las 2 horas, no se crean ustedes. Jesús se autoproclama rey porque Jesús es el Rey santo y eterno que viene a su palacio. Cuando un monarca entraba a la ciudad con gran pompa y todo, no se dirigía a la casa de la suegra, no se dirigía a la plaza, se dirigía al palacio. ¿Han visto ustedes por ahí aquella película ya viejita de El Gladiador? Tal vez muchos la hayan visto, donde viene aquel pues que mató a su padre, ¿verdad? Y entra a la ciudad de Roma y toda la ciudad populosa está ahí gritándole vítores a aquel. Y él se dirige ¿a dónde? Al palacio, y comienza a subir las escalinatas del palacio, y es todo una fiesta la que ahí se realiza. Así eran los monarcas, venían de la victoria y se dirigían ¿a dónde? Al palacio. ¿Jesús tenía un palacio? Propiamente sí lo tenía, pero los fariseos y la gente misma no le reconocían como el Rey de Reyes, no le reconocían como el Mesías. Pero él se dirige ¿a dónde? Se dirige al templo. Él va al templo, porque ese es el palacio. Y el Señor dice la palabra misma que Dios no mora en templos edificados ¿por quién? Por manos humanas. El Señor mora en los cielos, en la inmensidad del universo. Porque ¿qué lugar puede contener el poder y la majestuosidad de nuestro Dios? Ninguno. Una basílica imponente como el templo más pequeño, no es tanto que habite allí Dios en el templo físico. Pero habita en el templo aquellos que hemos sido ¿qué? Lavados, limpiados, salvos por el poder y por la gracia de nuestro Dios. Es aquí donde habita el Señor. Pero Jesús se dirige al templo en señal de ¿qué? De que Él es el Rey.
y el templo estaba en condiciones, como la Escritura lo dice, en condiciones no deseables para Dios, porque se había convertido en un mercado, se había convertido en casa de ladrones, así lo llama ¿quién? Lo llama Jesús mismo. Y comienza ¿qué? Comienza a limpiar el templo. Seguramente que el monarca que llegaba a su palacio esperaba ver el palacio inmaculado, ¿no? Limpio, ordenado. El Señor Jesús, cuando entra al templo y ve todo lo que se ha hecho en él, les dice: acuérdense que esto debió de haberse llamado casa de ¿qué? Casa de oración, no de mercado. Y aquí la enseñanza es: si Dios viniese el día de hoy, si Jesús regresara este día y viniera a su templo, no a este, ni al del centro, a la iglesia católica, ni allá al templo de Maranata, sino al templo, ¿cómo encontraría nuestro templo? ¿Cómo encontraría su templo el Rey y soberano Dios? ¿Limpio? ¿Ordenado? ¿Cuidado para alabanza de su gloria? ¿O lo encontraría en desorden? ¿O lo encontraría sucio? ¿Cómo encontraría Jesús su templo? El Rey que viene. Jesucristo ha venido a nuestra vida. Jesucristo ha sido nuestro Salvador. Él se fue, pero dijo: volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Es tiempo de reflexión, de reflexionar acerca de nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que Dios haga en nuestra vida, como soberano que es de la misma? ¿Cómo estamos alabándole a Él? ¿Solamente con el canto o con nuestra vida completa? ¿Cómo es que estamos relacionándonos con nuestro Dios? ¿Como el Rey que es de nuestra vida y soberano, o como simple y sencillamente el Salvador de nuestra vida? Porque hay una diferencia enorme, garrafal. El que nos salvó también es el que ha de gobernar en usted y en mí. Si no es así, entonces no es mi Salvador, porque no es mi Señor. Jesús quiere ser Señor y Salvador, o Salvador y Señor de nuestra vida. Y nos corresponde a nosotros reconocerlo así. Que no solamente como aquella multitud decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, repitiendo lo que el Salmo 118, versículo 26 en la primera parte lo dice. Que no solamente demos expresiones de júbilo, sino que en lugar de tender una rama de palmera, pongamos nuestra vida a los pies de Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No ritual, sino servicio y reconocimiento de su grandeza, de su poder, de su señorío en cada uno de nosotros. ¿Estaremos dispuestos? Le diremos a nuestro Dios: Señor, aquí estamos, ante tu presencia. Cantábamos: tú eres todopoderoso. Pero el Señor es todopoderoso no solamente para hacer cosas maravillosas fuera de nosotros o en beneficio nuestro. El Señor es todopoderoso para transformar completamente nuestro ser. Si es que batallamos con darle nuestra vida completa al Señor, digámosle: Señor, tú eres todopoderoso para transformarme por completo, para hacer de mí una persona diferente totalmente, que esté a tus pies, que te alabe, te glorifique. Señor, que te sirva de la manera en la que tú quieres ser servido. Digámosle eso a nuestro Dios, y seguramente que su oído estará atento y va a responder, y pondrá cántico nuevo en nosotros, va a firmar nuestros pies sobre la peña.
porque eso es lo que Dios ha prometido. Así que el Rey que ha llegado a su vida, a la mía. ¿Qué estamos haciendo con Él? Somos sus siervos. Y la palabra siervo involucra el hecho de reconocer antes que nada a Jesús, a Dios, como nuestro Señor. De allí dependerá el desarrollo de nuestra vida cristiana. Si no lo tenemos así, si no lo reconocemos así, entonces andaremos batallando, andaremos dando tumbos espiritualmente hablando, porque no es nuestro sostén el Señor Jesucristo. Yo quiero invitarles entonces, hermanos, a reconocer propiamente esto, que el palacio real de Jesús no es templo alguno, sino nuestra vida misma. Y que Él ha entrado a través de su Santo Espíritu y mora en nosotros y quiere hacer de nosotros un templo para su gloria y para su honra. Termino con esto. Cuando Antíoco Epífanes vino al templo e hizo ahí barbaridad y media, el corazón del pueblo judío se quebrantó a lo sumo, porque era para ellos desgarrador ver aquel templo maravilloso convertido, y no encuentro la palabra para describirla, pero convertido en lo más putrefacto que pudiera haber, y les dolió en el corazón y lloraron amargamente. Que nos duela cuando veamos que nuestro cuerpo está siendo usado o estamos permitiendo que sea usado no para la honra y gloria de Dios, y que nos pongamos a cuentas con Él y le digamos: Señor, por favor, límpiame completamente para gloria tuya y para bendición mía. Les invito a orar. Padre, te damos gracias porque, Señor, tu palabra es tan clara. Y tu palabra, Señor, es tan poderosa, porque es tu palabra. Que en este momento, Señor amado, yo te quiero pedir que tú bendigas la vida de todos mis hermanos, los que nos encontramos aquí, que tú nos limpies, Señor, que tú hagas de nosotros esos templos en los cuales, Señor, tú moras, y tú moras con mucho confort. Señor, te pedimos que nos ayudes a considerar tu señorío, tu realeza, Señor. Y Padre, que toda nuestra vida la pongamos y la dispongamos bajo tu mano. Señor, gracias por esta iglesia. Tú sigue llevándoles adelante, Señor. Tú estás con ellos en todo momento. Señor, sana dolencias. Restablece, Señor, relaciones. Y Padre eterno, no solamente aquí, sino en cualquier lugar donde se predique tu palabra, donde se alabe tu nombre, Señor, ayúdanos a reconocer que somos el pueblo de Dios, el pueblo tuyo, y que tú nos tienes aquí con un propósito. Recuérdanos a cada momento que nada es nuestro, sino que todo proviene de ti, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra alguna de variación. Te damos la honra y te damos la gloria solamente a ti, Señor, y te pedimos bendición. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y agradezco rotundamente la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes. Yo siempre he dicho que me siento en casa. Aquí pasé parte de mi niñez con mi mamá. Yo creo que son las mismas bancas de antes, hermanos. Yo creo que en una de esas bancas yo me quedé dormido alguna vez, y mi mamá me pellizcó o algo así, pero me siento en casa y me siento bendecido.